Muy buenas tardes, señores y señoras. Soy la doctora Mara Gómez y los invito a continuar con los trabajos de esta asamblea plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. A continuación, daremos inicio a la segunda sesión titulada Financiamiento Político en las Elecciones. Nos acompañan en esta mesa Enrique Andrade González, consejero del Instituto Nacional Electoral de México. Un aplauso, por favor. Luz de Los Ángeles Retana Chinchilla, magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Marvin Situala Muana Muamba, ministro presidente adjunto de la Suprema Corte de Zambia. Y para presidir la sesión nos acompaña Felipe Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral de México. Les rogamos que sus preguntas no excedan 3 minutos y, dicho lo anterior, me permito cederle la palabra al presidente de la mesa, el magistrado Felipe Fuentes Barrera. Adelante, magistrado. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Es para mí un honor estar el día de hoy en este magno evento dentro de los trabajos organizados por la Red Mundial de Justicia Electoral, puesto que, como se dijo en la mañana, son trabajos propositivos que se esperan de estas mesas, compartiendo propuestas y herramientas que permitan conocer las experiencias de diferentes latitudes para sembrar las mejores prácticas en la resolución de controversias electorales. Deseo expresar mi felicitación a los organizadores por la articulación de este gran proyecto, de manera particular a la presidenta Yanine Otálora y al magistrado José Luis Vargas Valdés, firmes impulsores de la red, a quienes felicito por su acendrada vocación de servicio, no solo en el tribunal al que pertenecemos, sino por su firme interés en construir un diálogo internacional que servirá de fundamento para alcanzar los anhelos de las democracias constitucionales. Daniel Sobato, en su obra Dinero y contienda político-electoral, retos de la democracia, refiere que en septiembre de 2012, la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad, encabezada por el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, publicó un informe en donde se identificó un notorio aumento del financiamiento político no controlado, no revelado, ilegal y opaco en todo el mundo, como una de las principales amenazas para la integridad electoral en las democracias contemporáneas. Ese informe sostiene que a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, existen principios fundamentales y normas definidas que deben conducir a la celebración de las elecciones con integridad. Sin embargo, dicha integridad se encuentra amenazada por diversos factores, así como la debilidad institucional en varios países para blindar sus procesos electorales de la injerencia de fondos del crimen organizado. Esta situación podría restarle a las democracias consolidadas su fortaleza para promover la igualdad política, el empoderamiento de los marginados y la capacidad para manejar conflictos sociales pacíficamente. En el informe se concluye que en todas las democracias, sean económicamente importantes o en vías de desarrollo, consolidadas o en proceso de serlo, existe como característica común el reto de diseñar esquemas de financiamiento en las campañas políticas. Norberto Bobbio afirmaba que dinero y poder son dos caras de la misma moneda. Y es cierto, la política se financia con dinero y la aspiración es que éste sea lícito, regulado y fiscalizado para evitar que poderes fácticos y contrafácticos incidan en las decisiones públicas. Las instituciones electorales debemos tener la fuerza y la templanza moral para contener los intentos regresivos y contrarios
a los principios de la democracia. El sistema mexicano es reglado, complejo, reforzado. Todo ello se ha construido a fin de dotar de certeza y seguridad al proceso electoral que como resultado genera gobierno, representación y legitimidad. La discusión en México sobre la forma de financiar la política está inacabada. A raíz del desastre natural acontecido en nuestro país y difundido internacionalmente, se escucharon diferentes voces en el sentido de privatizar la política, así como disminuir los recursos otorgados a los partidos políticos. Sin embargo, estimo que el origen de los recursos públicos que se destina a la política genera mejores garantías para los actores del juego democrático. La tarea es compleja, máxime que en un mundo globalizado, en todos los sentidos, con tecnologías avanzadas y con formas de comunicación instantánea, son factores que juegan en favor y en contra de nuestros procesos. La clave está en encontrar la fórmula equitativa y la sanción adecuada. La fiscalización en México corre sobre 4 ejes. Es nacional, porque la autoridad administrativa electoral resuelve sobre los informes de los partidos políticos en todo el país. Es expedita, porque se realiza de manera concomitante al desarrollo del proceso electoral. Es moderna, atento a que utiliza tecnología de vanguardia que permite, en tiempo real, conocer sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos, lo que es base para que la fiscalización sea transparente, elemento esencial para la integridad y consolidación de la calidad democrática en nuestros sistemas políticos. Como Tribunal Constitucional en materia electoral, hemos sentado precedentes para construir, consolidar y fortalecer el proceso fiscalizador desde la interpretación y la fuerza normativa de la Constitución, para que no sea el dinero el factor que determine el resultado de la competencia electoral, sino que sean el debate y la pluralidad de ideas, así como las mejores propuestas, las que primen en la calidad de la democracia. En México, como ustedes saben, existen 2 autoridades que comparten la tarea fiscalizadora. El Tribunal Electoral instrumenta como política judicial un diálogo permanente a través de sus fallos con la autoridad administrativa electoral. Finalmente, debo destacar que los diferendos jurídicos, lejos de confrontar, sirven para construir sobre la base de la certeza y la seguridad jurídica. Muchas gracias. Con esta presentación iniciaremos la exposición de nuestros ponentes y en el orden señalado por los organizadores correspondería hacer uso de la palabra al señor consejero Enrique Andrade González, integrante del Instituto Nacional Electoral. Tiene el uso de la palabra, señor consejero. Muchas gracias, magistrado presidente de esta mesa. Y bueno, igual aprovecho para agradecer la invitación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al magistrado José Luis Vargas, a la magistrada presidenta Yanino Talora para estar compartiendo con ustedes algunas reflexiones sobre este tema de la fiscalización y de lo que hemos hecho, la experiencia que tenemos en México sobre el tema, tanto en el Instituto Nacional Electoral y, como decía el magistrado Felipe Fuentes, en esta relación que le hemos llamado un diálogo prácticamente entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos procedimientos de resolución de quejas, incluso en materia de fiscalización, en donde participamos muy cercanamente entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. Por eso pues me da mucho gusto estar con ustedes y ser parte de la constitución de esta importante red mundial de autoridades electorales. En México tenemos una larga historia de transición a la democracia. Prácticamente, como ustedes saben, se vivió un partido hegemónico. Yo diría que sin duda hasta 1977, con las primeras reformas electorales, justamente tendientes a incorporar otras fuerzas políticas al sistema democrático. Esto va progresando y en 1990 existe una reforma electoral importante en donde se determina que exista un financiamiento público para todos los partidos políticos y que sea mayor al financiamiento privado. Esta es una regla constitucional
el 90% del dinero que utilizan los partidos políticos en sus campañas viene del Estado y solamente un 10% se puede recibir por parte de el gasto de aportaciones privadas. Se recibe dinero por parte de los partidos políticos, dinero público, tanto para gasto ordinario como para gasto de campaña. Y el argumento de fondo es que se busca mayor equidad en la contienda. Cada vez se recibe estas cantidades de dinero para provocar una mayor equidad en la contienda y la igualdad de oportunidades entre partidos políticos y candidatos para en un momento dado lograr la meta electoral. Sin embargo, a pesar de este avance que se ha hecho, el tema del dinero público a los partidos políticos no deja de ser cuestionado. En primer lugar, de si es mucho, en segundo lugar, de cómo se gasta, si realmente se ocupa para lo que está destinado desde el principio, que es para hacer las campañas políticas electorales, o los partidos le dan otro uso a este dinero. Y además, también dentro de las contiendas electorales sigue el cuestionamiento de qué otro dinero existe en las campañas, la probabilidad de existencia de dinero ilícito, el dinero de gobiernos, tanto municipales, estatales o federales, y otros recursos que pudieran estar también en las campañas electorales, o por lo menos es lo que las teorías que se manejan. Finalmente, con un sistema regulado, llegamos a la fiscalización de 2012, la pasada elección presidencial en México, y justamente los temas de controversia fueron posible rebase de tope de gastos de campaña de los candidatos a la presidencia de la República y gastos no reportados también en la campaña electoral. Esto genera que para llegar a un acuerdo político que prácticamente sucede en México después de cada elección presidencial, en algunos temas o en algunas elecciones puede ser de mayor envergadura, en otras es de menor envergadura, pero siempre hay una reforma electoral después de una elección presidencial. Y justamente en el 2014 hay una reforma muy importante en materia de fiscalización y en materia de financiamiento público. Una de las cuestiones que ya decía el magistrado Felipe Fuentes es que se nacionaliza la fiscalización, se ponen mayores controles para el dinero público y se busca una fiscalización prácticamente en tiempo real. Es decir, conforme se va gastando el dinero público en las campañas, tienen que informarle al Instituto Nacional Electoral vía un sistema que tenemos de registro en línea de operaciones, cuáles van siendo estas operaciones, y después de la elección, a solamente 37 días después de la jornada electoral, está la obligación por ley de decir cómo fue el gasto, cuánto fue el gasto y si hubo o no rebase de tope de gastos de campaña. Para darnos una idea de cuál ha sido la cantidad de dinero público que se le ha dado a los partidos políticos, en 2016 y 2017 en promedio recibieron cerca de 50 millones de dólares al año, y en el 2018 para el próximo proceso electoral lo que está considerado a nivel nacional más lo que reciben en los estados serán cerca de 60 millones de dólares de dinero público que estarán recibiendo para los gastos de campaña. Esto obviamente sigue generando un cuestionamiento público, relacionando este tema con el que veíamos hace algunos momentos de la desafección a la democracia. Por supuesto que se cuestiona si esta cantidad de dinero es necesaria seguírsela dando a los partidos políticos, si sirve para algo, para la sociedad, el que se siga gastando este dinero en la política, y por supuesto también un cuestionamiento permanente a las autoridades electorales de si se está haciendo bien o se está haciendo mal la fiscalización de estos dineros públicos que se le da a la política. En principio, como les comento, tenemos un sistema en línea. Este sistema nos permite prácticamente en tiempo real que los sujetos obligados, es decir, partidos políticos y candidatos, estén reportando en el sistema, y el sistema pueda ser verificado tanto por autoridades electorales como incluso por autoridades judiciales electorales. El tiempo en el que se tiene que concluir son 37 días después de la conclusión de las campañas. Y algo importante después de la reforma de 2014 es que hay consecuencias sobre la elección en caso de que se cometan faltas en materia de fiscalización.
Una de ellas, por supuesto, son las multas que pueden tener los candidatos y partidos políticos por rebase de tope de gastos de campaña o ingresos o egresos no reportados o reportados de manera extemporánea. Pero otra causal que es muy complicada y que es una novedad de la reforma de 2014 es la nulidad de una elección por el rebase de tope de gastos o por el uso de dinero ilícito en la campaña. Esto ha sido un estímulo perverso para los competidores prácticamente en la contienda electoral de estar buscando permanentemente señalar que hay o bien rebase de tope de gastos o bien el uso de dinero ilícito en la campaña para buscar, dependiendo de cómo vayan en las encuestas, una posible nulidad de la elección. Para darnos una idea también, el tope de gastos de campaña para la próxima elección presidencial de 2018 será de 469 millones de pesos, para el candidato a la presidencia prácticamente 23 millones de dólares que podrá estar gastando durante la campaña el candidato a la presidencia. Pero el rebasar el 5% de esta cantidad y además quedar en una diferencia de 5% entre el primer y segundo lugar puede ser causal de la elección. Y aquí es justamente donde entra la participación del Tribunal Electoral, porque la autoridad administrativa solamente dictamina, valora las pruebas que se tienen, se hace el dictamen de acuerdo al sistema de fiscalización, pero es la autoridad judicial y quien determina si se anula o no se anula esta elección. Que parece un tema de hipótesis, es un tema real. Justamente ahorita en México estamos viviendo este tema en la última de las elecciones de 2017 en un estado de la República, que sigue justamente este cuestionamiento sobre la validez de la elección justamente por temas de fiscalización. Además de lo que se está determinando de gastos de campaña, los partidos y candidatos pueden presentar quejas y estas quejas pueden presentarse desde el día en que inicia la campaña hasta después de terminada la campaña, con unos días de diferencia después de terminada la campaña, hasta 15 días para ser presentadas estas quejas. Y como les decía, en estas quejas lo que pretenden los contendientes políticos es buscar justamente acreditar un rebase de tope de gastos de campaña. Para la autoridad electoral, tanto administrativa como judicial, significa un gran reto terminar en tiempo y además resolver las quejas que se presentan justamente al mismo tiempo en que se resuelven los dictámenes. Algo que se vuelve un tema mediático muy complicado. Obviamente cada presentación de quejas es una acusación que a veces en los medios de comunicación se ventila como si fuera ya una situación, un hecho ya consumado, y esto pues mete en un problema tanto a la autoridad administrativa como a la autoridad judicial. En las pasadas elecciones de 2017 recibimos 88 quejas en materia de fiscalización, muchas de ellas fueron infundadas, pero finalmente se tiene que dar cuenta de cada una de ellas al momento de resolver la dictaminación. Solamente para comentar algunos de los riesgos que nosotros estamos viendo para las elecciones de 2018, es el tiempo en el que se tendrán que resolver. La elección es el 1 de julio, los 37 días de que estamos comentando aproximadamente darán a mediados de agosto y el presidente de la República tiene que tomar posesión el 1 de octubre. Es decir, las fechas para la fiscalización, para la autoridad administrativa como para la autoridad judicial realmente van a ser muy cortas. Calculamos que por el promedio de quejas presentadas estaremos hablando de cerca de 400 quejas que se presenten en materia de fiscalización y obviamente esta resolución nos va a traer algunos problemas. ¿Qué hemos encontrado de nuevo gracias a esta fiscalización? Gasto en redes sociales que muchas veces no es reportado. Ya tenemos casos en Facebook y en Twitter que afortunadamente cuando preguntamos a Facebook, ¿hubo gasto de campaña de candidatos? Facebook nos da una relación que además viene de Facebook Suecia y ahí nos dice qué candidatos y cuánto gastaron. Entonces, en base a esto nosotros podemos ya sancionar un gasto no reportado, por lo menos en Facebook, pero obviamente sabemos que hay otras redes sociales y la forma de fiscalizar el gasto que se haga aquí creo que es uno de los grandes retos. Creo que la fiscalización, digamos, un poco estricta que tenemos en México, ha mejorado las prácticas de gasto, se tiene más orden por parte de los partidos políticos en informar este tipo de gastos, pero desde luego se sigue aprovechando como un golpe mediático
o un golpe político el señalar gastos adicionales y el estar señalando constantemente supuestos rebases de tope de gastos o uso de dinero ilícito en las campañas. Y algo en donde todavía no se ha logrado, yo diría que ningún avance, es que la ciudadanía no está usando esta información. O sea, tenemos una ciudadanía alejada no solamente de lo político, yo diría que hasta de lo público, y esta información que tenemos de manera pública en páginas de internet del instituto, etcétera, que puede ser consultada por el ciudadano, la verdad es que sigue siendo únicamente materia de consumo de los propios actores políticos o incluso de los medios de comunicación. Yo creo que este será un gran dilema, como se decía hace rato, poder convencer a la ciudadanía que estos mecanismos de fiscalización están funcionando, son reales y puede haber consecuencias electorales delicadas en caso de llegar a acreditarse alguna de estas conductas, pero finalmente, como les digo, hasta ahora sigue siendo un tema propio prácticamente de los actores políticos y también en los tiempos electorales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor consejero Andrade. Él nos plantea las características naturales al financiamiento a los partidos, nos habla del financiamiento mixto que existe en nuestro país, la prevalencia del financiamiento público sobre el privado, la preocupación constante de cómo se gastan los recursos, nos habla de una causa de nulidad diseñada desde la Constitución, en donde ya se verifica si se rebasaron o no topes de gastos de campaña, cuando se adquiera o compre cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, cuando se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en la campaña. Nos refiere precisamente los montos que se esperan sean asignados a los partidos políticos para la elección del año 2018, nos habla de 60 millones de dólares, con el gran reto del Instituto Nacional Electoral en cuanto al tiempo en que tendrá que resolver todas las controversias que se susciten en el tema de fiscalización. Queda muy puesta en la mesa de discusión la relevancia del tema de la fiscalización de las redes sociales, que creo que ha sido un tema de muy amplio debate en las mesas que nos han precedido. Bien, a continuación corresponde hacer uso de la palabra a la magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, Luz de los Ángeles Retana Chinchilla. Señora magistrada, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Espero no dormirlos con la charla, porque esta charla es la más pesada después del almuerzo. La María Alcalina nos hace perecear un rato, pero vamos a tratar de dar una pequeña pincelada en estos 7 minutos sobre cómo está la legislación costarricense en financiamiento para las campañas electorales. El modelo de financiamiento en Costa Rica es mixto, pues la Constitución de 1949 y el Código Electoral que nos rige en este momento, que es del año 2009, contemplan tanto el financiamiento privado como el estatal. El privado se rige por reglas básicas de transparencia, donde todas las donaciones deben entrar a la única cuenta del partido político y deben ser reportadas al Tribunal Supremo de Elecciones, que las publica en la página web del organismo. Hay también prohibición de donaciones de personas jurídicas, solo pueden donar personas físicas, y no hay límite para la donación de personas físicas. También está prohibida la donación de extranjeros. Ningún extranjero puede entrar a participar en la campaña. Consideramos que es un asunto local, por lo cual está prohibida la donación de personas físicas extranjeras. El financiamiento estatal se regula en términos generales a partir de las siguientes reglas. Hay un reembolso estatal. El Estado reconoce posteriormente, después de las elecciones y de acuerdo con los resultados, un
un reembolso a los partidos. La Constitución Política determina el 0.19% del Producto Interno Bruto del año anterior a las elecciones. Esto se debe a que las elecciones en Costa Rica son en febrero, la primera semana de febrero. Entonces no podría ser el presupuesto del año anterior porque apenas está el Estado en liquidación y cierre de ese presupuesto. Exigencia de comprobación de gastos. Los partidos deben realizar una comprobación de todos los gastos según los lineamientos técnicos y contables establecidos por ley y por los reglamentos que también dicta el mismo organismo electoral. Hay un adelanto parcial de recursos que se determina como contribución estatal y los partidos políticos lo pueden recibir en forma anticipada previa rendición de algunas garantías líquidas suficientes, pero este adelanto no puede exceder el 15% del total de lo que se le estimaría asignado a cada partido. Las debilidades que hemos encontrado en esta legislación en la que nos rige hoy es que es insuficiente ese anticipo que se le da a los partidos. Entonces, los partidos andan buscando dinero a toda costa afuera para que les ayuden con el financiamiento privado porque precisamente los anticipos que el Estado da son insuficientes. La exigencia de estas garantías líquidas, el financiamiento adelantado constituye un mecanismo cada vez menos utilizado por los partidos debido a la dificultad para ofrecerlas, esas garantías. Tercero, la dependencia de las encuestas electorales. Los sectores bancarios y financieros han tenido históricamente ofrecer los préstamos basándose en las encuestas, lo cual perjudica gravemente a los partidos que aparecen bajos en los sondeos. Y tuvimos el fenómeno va a ser 4 años, que un partido que en diciembre tenía como el 2% en los sondeos fue el que ganó la elección. Entonces ahí vemos que eso tampoco garantiza una participación justa en la contienda. Permanencia de los certificados de cesión de deuda política. Los popularmente denominados bonos de la deuda política son contradictorios con la propia legislación electoral, pues por ejemplo pueden ser adquiridos en el mercado de valores por personas jurídicas. Entonces ya ahí está trascendiendo lo que pretendíamos por ley. ¿Qué tenemos pendiente? Bueno, estas reformas las hemos propuesto al Congreso y están ahí durmiendo el sueño de los justos, porque lógicamente son los partidos políticos los que tienen que hacer las reformas para regularlos a ellos mismos. En el Código Electoral del 2009 tiene la virtud de haber logrado avances notables en materia de control de financiamiento del gasto partidario. Dotó al Tribunal Supremo de Elecciones de mecanismos eficientes para la transparencia en el flujo financiero partidario. No obstante, el régimen electoral costarricense requiere de esas reformas constitucionales y legales a fin de que el financiamiento sea oportuno y equitativo. ¿Qué hemos propuesto entre los correctivos necesarios? Bueno, eliminar esos certificados de cesión, fortalecer el financiamiento adelantado, gratuidad del transporte público de los electores. Costa Rica es un país demasiado pequeño y entonces la gente no le da importancia al hecho de que vota en una provincia y vive en otra, sino que se acostumbró a que para el día de la contienda el partido político le suministra el viaje gratis a la provincia que quiere ir a votar. Y entonces eso hace que tengan que manejar mucho dinero los partidos para el tema de transporte. Y el tribunal ha propuesto que las empresas concesionarias de servicios públicos, de transporte público, le permitan a la persona transportarse gratuitamente. Incentivo fiscal para donaciones a los partidos, sustituir la publicación impresa de informes financieros partidarios por una publicación en el sitio web del organismo electoral. Esto porque la ley exige que sean publicados en los medios escritos de circulación nacional
y realmente es muy oneroso y hay partidos que se les hace difícil pagar esa publicación. Ampliar las funciones del fiscal partidario. Esto es básico porque actualmente quien tiene toda la responsabilidad ha sido solo el tesorero y no hay quien asuma más responsabilidades en el manejo de los fondos de los partidos. Establecer las franjas electorales para que durante el periodo electoral los medios de comunicación deban ceder 30 minutos diarios que se destinarán a la difusión de la propaganda electoral y que sea el organismo electoral el que se encargue de distribuir esos tiempos equitativamente entre todos los partidos que participan en la justa electoral. Regular y controlar la propaganda por internet y redes sociales. Creo que ese es un tema que hemos hablado suficiente aquí en estas jornadas porque en realidad se nos han adelantado a la legislación y creo que casi ningún país lo ha logrado regular. Este es más o menos el panorama de cómo está la legislación costarricense en financiamiento y estamos a la orden para cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Le agradecemos toda esta ilustración que nos da sobre el sistema jurídico costarricense en la materia. Nos habla precisamente de la gran problemática que se tiene, del tipo de financiamiento que también es mixto, de que no hay un límite de la donación para personas físicas y prohibición para extranjeros, la exigencia de comprobación de gastos, un elemento que es común también para la fiscalización en México. Usted nos hablaba de transparencia y nos señalaba que el canal de comunicación no es el más adecuado por lo oneroso que resulta para los partidos políticos, la preocupación también de la necesidad de una regulación mayor y mejor por parte del Poder Legislativo en torno al financiamiento a fin de que este sea equitativo. Muchas gracias por ilustrarnos sobre la legislación en su país. Bien, siguiendo el método ya definido por los organizadores, a continuación corresponde hacer uso de la palabra al Justice Muanan Wambua. Tiene el uso de la palabra, por favor. Thank you, Mr. Chairman. Zambia is located in southern Muchas Africa, gracias, señor presidente. Zambia está en el sur de África, between, Congo DR in the north, entre la República Democrática del Congo en el norte South Africa and Zimbabwe in the south. y Zimbabue y Sudáfrica en el sur. It has an area of about 2,718 square kilometers, Tiene un área de un poco más de 750,000 kilómetros cuadrados, with a population of about 16.6 million. con una población de más o menos 16.6 millones de habitantes. As of now, Zambia has a total of 63 A la registered fecha, political parties. tenemos un total de 63 partidos políticos. In my view, that number En is mi opinión, ese número ridiculously too big for such a es small population. ridículamente alto comparado con nuestra población. Elections are held every 5 years. Las elecciones se llevan a cabo cada 5 años. They include presidential and Esto legislative elections. incluyen las elecciones presidenciales y el poder legislativo. Electoral Commission of Zambia, which is the La Comisión body Electoral de Zambia conducts elections, lleva a cabo o está encargada de la organización de las funded by the elecciones. National Treasury. La Tesorería Nacional es la que proporciona los fondos. Zambia got independence from UK in 1964. Zambia en 1964, It's about 53 years ago. más o menos hace 53 años, Over the period, empezó con sus elecciones. we have Y had two changes of durante este government, periodo hemos tenido 2 cambios de gobierno. democratically and peacefully. Ambos fueron de manera democrática y pacífica. In Zambia, political parties are financed privately. En Zambia los partidos políticos se financian de manera privada.
Their finances are generated internally and externally. Y sus finanzas se generan tanto de manera interna como de manera externa. Internally through members' contributions Las and levies on members contribuciones of parliament. internas son por las cuotas que pagan los miembros y las cuotas del Parlamento. Externally through external donors and well-wishers. De la manera externa reciben dinero a través de donadores. These finances are not enough to meet the demands Estas finanzas, estos fondos no son suficientes para satisfacer las demandas que vienen con las campañas electorales. In my view, this Y undermines desde mi the punto de democratic vista, functions of a political party. esto menoscaba la independencia del partido político It leads to a one-sided control by a few wealthy y individuals. lleva a un control unilateral de unos pocos individuos, Decision-making and selection of party leaders. y la toma de decisiones solamente es por parte de unos pocos líderes del partido político. At this stage, I wish to address you on the legal framework for public funding of political parties. Ahora quisiera hablarles un poco del marco normativo, el marco legal para el financiamiento de los partidos políticos. Political parties in Zambia are registered Los partidos under the Societies políticos en Zambia están registrados bajo la Ley de Partidos Act, which is Políticos, Chapter 119 of the laws of Zambia. que está incluida obviamente entre las leyes de Zambia. This act provides for the control of Esta ley societies by proporciona un control de las sociedades por medio de un registration registro and supervision. y de la supervisión. It was enacted as far back as 1958. Entró en vigor en 1958 The act does require disclosure of financial records to the Register of Societies. y requiere que se divulguen los registros financieros de estas corporaciones, de estas sociedades, But creates no restrictions on how parties raise or spend their pero money. no crea ninguna restricción sobre cómo los partidos se gastan el dinero. It does not make provisions for the funding of political parties by the Y state. la financiación de los partidos políticos por parte del Estado In 2003, se dio de esa manera. En el año the 2003 first attempt was made se hizo el primer intento to fund political parties from government coffers. de financiar los partidos políticos desde el gobierno. In that year, a political parties fund bill En ese año to the National Assembly or Legislature. se introdujo la ley de los partidos políticos en la Cámara de Diputados It was intended to provide for, among other things, y funding se of political parties debería de incluir, entre algunas otras cosas, el financiamiento para los partidos políticos when it was still in draft form. y la manera en la que se iba a hacer este financiamiento. The then president called Levi Mwanawasa rejected the El measure. presidente Mnangagwa en ese momento la rechazó de inmediato He was of the view that Zambia did not have enough money to porque él fund pensaba political que Zambia no tenía suficientes recursos, suficiente dinero para financiar los partidos parties. So the move was políticos. abandoned. Entonces se abandonó ese movimiento. In 2016, which is last year, En 2016, o sea, el año pasado, Zambia passed a new constitution. Zambia aprobó una nueva constitución. Under the new constitution, Otra situación, Article 64 el artículo 64 provides for the establishment and management of a political parties fund. establece el manejo de los fondos de los partidos políticos It's meant to fund political parties. y menciona que está destinado obviamente para financiar los partidos Funding is only políticos, limited to those who have, pero esos fondos son members limitados in the legislature or the National solamente Assembly. para aquellos que tienen miembros en alguna de las cámaras, la Asamblea Nacional o la Legislativa. Article 4B El artículo 4b states as follows. The accounts of political parties which are funded especifica under que the los political partidos parties políticos fund que están financiados bajo este financiamiento de partidos políticos submissions of audited accounts by the political parties. tienen que entregar los reportes de cómo han gastado sus fondos. C talks of the source of funds for the political parties. El C habla de los fondos específicos para partidos políticos. D provides for the maximum amount of money to be used for El D political establece la campaigns. cantidad máxima de dinero que se During puede utilizar elections. para las campañas políticas durante las elecciones. And the E provides for matters incidental Y el E to matters specified para in gastos adicionales
que se especifiquen en las Cortes. Now, on the basis of the foregoing constitutional provisions, Ahora, con base en estas disposiciones Zambia is in constitucionales, the process of enacting a political parties bill Zambia está en el proceso de promulgar una ley en la materia. This act is still in draft form. Esta sigue sin promulgarse, se está redactando. And the objectives of the draft legislation read as follows. Y los objetivos de este proyecto de ley Quote, to provide for the son los registration and siguientes: regulation of political parties, proporcionar un registro para los partidos políticos, the establishment of political parties board, establecer un consejo para los partidos políticos, the establishment and management of political parties fund, establecer un fondo para el manejo de los partidos políticos, the source of funds for the political parties, establecer también fondos específicos para los partidos and políticos the matters connected with or incidental to the foregoing. End of quote. y temas conectados con los gastos incidentales. But for the bill establishes the fund, Pero la ley que establece los fondos, under clause 37, en su cláusula número 7, the distribution of the fund is stated as follows. menciona que la distribución del fondo va a ser de la manera siguiente. Quote, one, the fund shall be distributed as follows. Número 1, los fondos se deben de distribuir de la siguiente manera. A, 95% of A, the fund 95% de los fondos proportionately by reference to the total number of votes se secured reparten by de such manera political proporcional party, dependiendo de los votos que recibió cada partido político, with seats in the National Assembly con escaños en la Asamblea Nacional, in the preceding general election, en la elección general inmediata anterior. and B, Y B, 5% for the administration expenses of the fund, 5% para la administración de los gastos del fondo. 2, despite paragraph I, A of the subsection 1, 2, en su párrafo A, subsección 1, an independent candidate is not entitled to receive un candidato funding independiente under the no provisions tiene of this derecho a act. recibir fondos bajo las disposiciones o de conformidad con las disposiciones de esta ley. Let me elaborate the last. Quisiera hablar un poquito más acerca de esta última cláusula que mencioné. Ordinarily, most of members of the legislature ask. Normalmente, la mayoría de los miembros de la legislatura le piden But in certain cases, the individual will stand los recursos al independent. partido político, pero en muchos de los casos el individuo va a ser independiente y va a poder ganar. According to this clause, De conformidad con esta such cláusula, independent members estos miembros are independientes not entitled to funding under no tienen derecho a recibir los fondos, this draft bill. de conformidad con este proyecto de ley. Just been given a yellow card, so I'll summarize. Me acaban de dar una tarjeta amarilla, entonces simplemente voy a resumir lo que me queda por decir. Subclause 2 goes further to provide that what money La subcláusula allocated to a 2 political party cannot be used for. Menciona las restricciones para lo cual no se pueden utilizar los fondos de los partidos políticos. The proposed legislation establishes a political parties fund board La legislación relevante whose core especifica function include administration of the que fund. las funciones incluyen la administración del fondo. The bill also provides for a payment of members of La- the board by the president, el numeral B también incluye al presidente, but they are subject to ratification by the National Assembly, which is the pero este está legislature. sujeto a aclaración por parte de la Asamblea Nacional. It is hoped that when passed, Esto, cuando se apruebe, se promulgue, esta ley va a ayudar a resolver el estado negativo actual and hopefully deepen democracy in Zambia. y esperemos que mejore la calidad de la democracia en Zambia. I thank you for your attention. Les agradezco mucho su atención. Bien, agradecemos la participación del Justice. I would like to thank the participation of Justice Mwanamwamba, and now, as to follow the method that has already been implemented, we will have some questions. You will have up to 3 minutes to ask your question, and then the answer should be no longer than 1 minute.
Barrosa Caupers, del Tribunal Constitucional de Portugal. Por favor, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Mi intervención tiene como objeto la sesión de la mañana, no esta sesión, porque no pude hablar por la mañana. Agradezco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de los Estados Unidos Mexicanos la oportunidad de volver a San Miguel de Allende 3 años después de mi primera visita como turista. E, claro, enquanto juez constitucional, por esse regresso coincidir com o 100º cumpleaños de la Constitución de México, que constituye un marco notable del desarrollo de los derechos fundamentales en nuestro planeta, justamente celebrado. Entre la posibilidad de utilizar un inglés o un francés aceptables y el riesgo de utilizar un pobre castellano, elegí el riesgo. Quisiera poder contar con su benevolencia. No voy a plantear ninguna cuestión, sino a informar en unas escasas 10 líneas lo que pasa en mi país. La expresión más visible de un problema de insatisfacción en cuanto al funcionamiento de las instituciones democráticas es la misma de otras democracias europeas. La participación en las elecciones, el voto no es en mi país impuesto por ley, es baja, 45% en las últimas elecciones locales de este mismo año. El sistema electoral en sí mismo tiene la confianza de los ciudadanos, aunque en ocasiones se discutan los posibles beneficios de la introducción de círculos electorales uninominales que algunos creen poder aumentar la participación electoral. En las últimas 2 elecciones locales, 2013 y 2017, la ley permitió la candidatura de listas de ciudadanos sin conexión partidaria para intentar mejorar los niveles de participación popular. Y lo consiguió de forma importante. Es todo. Gracias por su atención. Muchas gracias. Tengo la intervención de Jean-Philippe Desrosiers. Le pido que haga el uso de la palabra, por favor. Sí. Adelante. Gracias. Merci beaucoup. Il s'agit plus d'une réaction pour susciter d'autres réactions par This is rapport à ce more qui a été dit sur le of a financement des reaction partis politiques. to prompt other reactions Comme je l'ai regarding signalé what ce was matin, said la seule législation with other française political qui parties. Like I already said this morning, the French law that frames the activities of political parties, les règles de financement des partis politiques français, ce serait trop compliqué. Simplement pour indiquer qu'en France, well, les I partis will politiques not bénéficient, explain comme dans de très nombreux pays, the way they work, the political parties in France work. It would be very le complicated. financement public est le plus important. Público Il es el más représente importante, 63 representa millions d'euros par an. 63 millones de euros por año, lo que no es cualquier cosa. Incluso es más elevado que las cifras que fueron elevadas que fueron mencionadas esta mañana. Esto representa por lo menos 2/3 del financiamiento global de los partidos políticos, o sea que están bastante bajo la tutela del Estado, aunque el Estado no los controle, solo les da un financiamiento público. Y esto está indexado en su resultado de las elecciones y en su representación nacional. Pero en Francia, y quisiera saber cuál es la situación en otros países, por ejemplo en México, en Zambia o en Costa Rica, hay un financiamiento para las campañas electorales, hay un financiamiento público de las campañas electorales que viene a agregarse al financiamiento de los partidos. Esto permite al Estado limitar las campañas electorales
electorales, contrariamente a lo que sucede en otros países. Pienso, por ejemplo, en Estados Unidos. Se establece un límite para las campañas electorales, es decir, que para las campañas los candidatos no están autorizados a gastar más de cierto monto. Para la elección presidencial es 16.5 millones de euros para la primera vuelta y en la segunda vuelta va hasta 23 millones de euros. Si rebasan este tope, la sanción es fuertísima, puesto que el candidato debe pagar todos los gastos cuando hubiese tenido que asumir solo la mitad. Hay una institución que puede hacer una apelación ante la justicia electoral, que puede pedir un amparo. Por ejemplo, en el 2012 tuvimos un caso histórico, puesto que Nicolás Sarkozy, presidente de la República saliente y candidato a su propia sucesión, había rebasado el tope por más de 300.000 euros y entonces fue condenado por el Consejo Constitucional a pagar él mismo, es decir, tiene que pagar su partido político, la integralidad de la campaña, lo cual tuvo como efecto arruinar a este partido político y salió de este problema con una llamada voluntaria a las donaciones que más o menos funcionó. Entonces, bueno, así es como funciona el financiamiento de las campañas electorales y esto me parece esencial para el respeto de la igualdad entre los candidatos y para la implementación de la democracia. Muchas gracias, profesor. Señor consejero, en el orden en que intervinieron, le daría el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, muy interesante las intervenciones tanto de Brasil como del representante también de Francia. Me llama mucho la atención porque son reglas muy similares en México y Francia, el financiamiento público sobre el financiamiento privado. Los montos, la verdad es que también los encuentro similares, a pesar de que México pues es un país con mucho más carencias, por supuesto, y en subdesarrollo en comparación a Francia, y justamente es lo que se reclama, ¿no? ¿Por qué tanto dinero para el financiamiento público a los partidos políticos? Y bueno, creo que esta solución que encontraron en Francia, honestamente a mí se me hace una solución más democrática, el que en caso de que se rebase el tope de gastos, pague el partido político todos los gastos de la campaña y se regrese este dinero público. Y acá en México la solución que se encontró, como les comentaba, es que se anula la elección por el rebase de tope de gastos. Y aquí es cuestionable si es en contra del propio soberano que se está anulando o si es en contra o a favor más bien de un segundo contendiente que es el que quedó en segundo lugar en la elección. Hay una restricción más cuando se rebasa el tope de gastos por el candidato ganador. No puede volver a participar en una siguiente elección. Se anula la elección y no puede participar en una segunda. Entonces, bueno, esta es la solución que se encontró en 2014 y seguramente será cuestionada ahora después de esta elección de 2018. Tiene el uso de la palabra, magistrada. Bueno, en Costa Rica el límite total es el 0.19% del Producto Interno Bruto del presupuesto total del sector público del año tras anterior. Ese monto se divide entre el número de votos totales que se emitieron en las urnas y de acuerdo con el número, ¿verdad? Cada voto va a tener un costo y la cantidad de votos que tuvo cada partido, eso es lo que le va a tocar en la contienda. Entonces, cada partido va a reportar todos sus estados financieros, lo que gastó, y se le cubre hasta lo que le alcance. De ahí en fuera, eso lo asume el partido, se supone que de donaciones de personas físicas debidamente identificadas. Si el partido no logra demostrar quién le donó ese dinero, pues entonces pasa a los tribunales de justicia, ya como una causa penal, por estafa, por evasión, por cualquiera que sea la causa que el Ministerio Público encuentre. Y de hecho, ayer les compartía que hemos tenido
tesoreros de partidos políticos que han tenido que ir a pagar con prisión por el mal manejo de los fondos. Pero no existe un límite para gastar en la campaña. Lo que sí ha sucedido, que ha sido muy interesante, es que los partidos políticos tratan de demostrar que son austeros y que han logrado una campaña con menor monto o con donaciones de la gente, o que han logrado vender las consignas, digamos que las t-shirts que usan en la campaña y todas las cosas que son signos externos para financiar con la contribución del mismo ciudadano. Y más bien se sienten orgullosos de tratar de demostrar que han gastado menos en una campaña. Y quieren reducir. Hay candidatos que ahora están diciendo, no, es que nosotros vamos a gastar un 25% menos, ya eso más bien como parte de la oferta electoral para atraer votantes. Ese ha sido como uno de los mecanismos de presión social que se ha ejercido contra el gasto y el despilfarro en campañas, porque definitivamente no hay democracia sin el dinero, pero lógicamente se ha abusado de ese gasto exorbitantemente, desperdiciando el dinero y por qué no decirlo, robándose el dinero. Entonces ha habido una especie de presión social para exigirle a los partidos austeridad en la contienda. Muchas gracias, magistrada. Justice, tiene el uso de la palabra. Thank you. Well, in Zambia, the law stands now. There is no public or government funding for political campaigns. No hay ningún financiamiento de gobierno o público para las campañas políticas. Un partido tiene que obtener sus propios fondos para la campaña de sus propios miembros o de personas externas que quieran donar a su causa. Y no hay ningún límite en materia de las campañas electorales, de cuánto se pueda gastar en cada campaña. Yo he hablado con estos donadores. En 2001 tuvimos elecciones presidenciales y parlamentarias. El MD, que es el Movimiento para la Democracia Multipartidaria, era el partido en el poder. Y el partido de la oposición era el UPND, que quiere decir Partido Unido para el Desarrollo Nacional. Al UPND lo apoyaba una compañía que se llamaba Anglo American, que es una minera internacional sumamente grande, que ha invertido mucho dinero en las minas de cobre de Zambia. Ellos apoyaban al candidato de este partido de oposición y decidieron financiar a este partido de la oposición con mucho dinero. El candidato presidencial de este partido de oposición era un ingeniero minero y conocía mucho sobre las minas y la minería en Zambia. Entonces se cree que esta persona ganó con el apoyo, porque se le dio un tratamiento preferencial, se le dio preferencia en estas minas de cobre. Entonces cuando perdió, Anglo American, la compañía, estaba muy decepcionada y retiraron todas sus inversiones en Zambia. Y este hecho causó muchos problemas económicos en el país. Esto afectó de manera muy grave a la economía de Zambia. Eventualmente otras compañías de China y de la India llegaron y llenaron ese vacío que había dejado esta otra compañía.
Con esto pueden ver lo peligroso que es el apoyo político y financiero de actores externos. Muchas gracias. Thank you very much, Deputy Chief Justice. Me indican los organizadores que vamos un poco atrasados en el desahogo de la sesión. Voy a pedir la autorización de la Asamblea, si me permiten concentrar las intervenciones para darle una intervención conjunta al Pleno una vez finalizadas los cuestionamientos o las interrogantes que formulen. Me han pedido intervenir Chad Vickery, de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales. Después daré uso de la palabra al magistrado José Luis Vargas Valdés, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Enseguida, si me autorizan, al doctor Daniel Sobato, de IDEA Internacional, a Mijael Mojalem, de la Fundación Getulio Vargas, y finalmente a Martín Okumo Masiga, de los Juristas Africanos. Con estas intervenciones cerraríamos e, insisto, daríamos una intervención conjunta para responder de manera global los cuestionamientos. En ese orden, por favor, adelante, Chad Vickery. Thank you very much. From IFES's perspective and Muchas working on gracias. Desde la political perspectiva finance del IFES, globally, trabajando en las finanzas electorales a nivel global, creo que África es bastante único en cuanto a los marcos legales que tienen y los recursos que tienen, tanto para implementar esos marcos como para sentenciar o condenar a aquellos que rompen la ley. Pero en muchos casos realmente no se tienen los recursos para poder implementar un proceso electoral bastante complejo, un proceso de fiscalización de los recursos electorales. Entonces me interesaría escuchar qué opina de cómo pueden hacer esto en un país en desarrollo, primero con menos recursos, y lo segundo que quisiera comentar, y es algo de lo cual no hemos hablado mucho, pero estamos haciendo mucha investigación sobre esto en el IFES, es el abuso de los recursos del Estado. Cómo nuestros gobiernos y los partidos en el poder utilizan los instrumentos del Estado, del país, para beneficiarse a ellos mismos y para darle la vuelta a algunas leyes. Estamos hablando del transporte, los medios de comunicación. Esto es un gran problema a nivel internacional, y cuando estos problemas surgen, normalmente no se les da seguimiento. Y quiero ver cómo en sus sistemas monitorean el uso de estos recursos del Estado en las campañas electorales. Magistrado José Luis Vargas Valdés, por favor. Mr. José Luis Vargas Valdés, please. Thank you very much, Justice Barrera. I would like simply to point that one of the main topics that, according to my experience, is in all the democracies is the financing of a party's campaigns, since it also influences in this area the... Me parece que en el caso, por ejemplo, mexicano, después de 3 décadas, de un financiamiento público sumamente abultado a los partidos políticos, hoy empieza eso a generar una duda concreta y probablemente con razón de la ciudadanía en torno a lo que se está invirtiendo en los partidos políticos frente a lo que se está recibiendo de ellos mismos. Por lo tanto, me parece que una de las cuestiones que tendríamos nosotros que apuntalar en esta agenda de temas de la red mundial, y que, por cierto, se empata y coincide con aquellas cuestiones que en días pasados trabajamos en la 9ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Electoral, es precisamente todo lo que tiene que ver con los dilemas del financiamiento público, los estudios en torno a todos los aspectos positivos y negativos que tiene el financiamiento privado, y por supuesto las herramientas de rendición de cuentas y mejores prácticas tanto de los partidos como de los estados para poder
evitar aspectos que tienen que ver con corrupción política vinculada con campañas y con partidos. En ese sentido, sería una de las propuestas que me gustaría enfatizar, que quede como uno de los puntos principales de cara a la base de información que estaremos alimentando en la red mundial. Y aquí sí quiero hacer un reconocimiento al Instituto Nacional Electoral por todo ese trabajo que tiene en la materia en nuestro país, la legislación que se ha creado para esos aspectos, tanto reglamentaria como legislativa, y pues evidentemente en el caso mexicano esas aportaciones a los insumos que tienen que ver con financiamiento de campañas y de partidos, tendríamos que contar con todo ese apoyo que tiene y toda esa experiencia que tiene el Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Doy el uso de la palabra al doctor Daniel Sobato. Por favor, doctor, adelante. Gracias, presidente. 3 puntos breves, pero que me parece que son importantes ponerlos sobre la mesa. Uno, el tema de la vinculación del financiamiento político, tanto de los partidos como de las campañas electorales, con el fenómeno de la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de interés. Desde la perspectiva de Idea Internacional y de la OCDE, hemos venido impulsando la necesidad de tener un enfoque mucho más holístico y mucho más general, de manera tal de que no solamente se analice el impacto que el dinero tiene para garantizar la integridad del proceso electoral, sino también cómo podemos regular adecuadamente y supervisar para garantizar también la integridad del sistema político en su conjunto. La experiencia, no solamente en América Latina, sino en casi todas las regiones del mundo, constituye de que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, el financiamiento político es la puerta de entrada de muchos de los escándalos de corrupción. Por lo tanto, acá hay un tema central, y esto me lleva a mi segundo punto. Me gustaría sugerir respetuosamente que cuando hagamos nuestras exposiciones tratemos de ver cómo las aterrizamos para ver de qué manera estos fenómenos afectan a la justicia electoral, cuáles son los desafíos que le presentan a la justicia electoral y cuáles son las respuestas que la justicia electoral debe dar a estos desafíos. Hay muchos ámbitos en los cuales la justicia electoral no tiene competencia o no tiene mayor injerencia, pero hay otros, en cambio, donde la justicia electoral puede y debe jugar un papel muy importante. Y aquí el diseño de la justicia electoral en sus diversas modalidades juega un papel muy importante. No es lo mismo la justicia electoral en un sistema con 2 órganos electorales, como el caso de México, donde muy bien señalaba Andrade, de que el INE investiga, pero es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que en definitiva tiene la última palabra, de aquellas otras justicias electorales en América Latina donde un solo órgano electoral concentra en sí la función de administración, de investigación y de sanción. El segundo aspecto que me parece importante como desafío para la justicia electoral es que muchas de estas normativas en materia de financiamiento político y de campañas electorales están generándole a la justicia electoral misiones imposibles de cumplimiento. Misiones imposibles de cumplimiento porque, por un lado, muchas veces el legislador no le da los recursos económicos, financieros, las atribuciones necesarias. Número 2, el legislador no le establece ni le permite a la justicia electoral tener la posibilidad de articular su labor con otras instancias sin las cuales es imposible que haga su trabajo. Me refiero a la superintendencia de bancos por el tema del secreto bancario, me refiero a las superintendencias fiscales por el tema del secreto fiscal, me refiero a las AFIS o instituciones de investigación sobre el lavado de activos, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay un entramado muy importante, pero por sobre todas las cosas, en muchos casos, la justicia electoral tiene una misión imposible porque a la hora de aplicar sanciones efectivas que constituyan incentivos para evitar que haya este financiamiento ilegal o ilícito o se rompan los topes, al final las sanciones son muchas veces sanciones económicas. Sanciones económicas o sanciones de otro tipo que, lejos de constituir un desincentivo, constituyen incentivos perversos para violar la norma, conseguir lo que quiero y articular. Por ejemplo, la fórmula que señalaba el colega de Francia, si rompiendo los topes
maximizo mis posibilidades de ganar una elección y la máxima sanción es después pagar absolutamente todo, pues violo la norma, consigo la presidencia y después devuelvo la plata que tengo que devolver. Ese es un elemento fundamental. Y finalmente, poner a los candidatos como responsables también o corresponsables de las sanciones, incluido el tema de que si han roto los topes, tienen la posibilidad de perder el cargo. Me parece una de las sanciones complejas, pero importantes para ponerle dientes que realmente le permitan morder a la justicia electoral en estos temas. Gracias. Muchas gracias, doctor Sobato. Le doy el uso de la palabra a Mijael Mohalem. Adelante, por favor. Thank you. Just very briefly, the topic of political financing seems to be one of very little creativity. Uno de muy poca creatividad entre los países, no solamente los que están representados aquí, sino la mayor parte de los países que están en esta mesa. Y me pregunto, ¿habrá alguna experiencia o debates entre sus países, sus parlamentos o sus realidades políticas actuales? ¿Habrá algún sistema que tal vez al utilizar el financiamiento público no solamente vean el pasado y a las elecciones previas y distribuyan los fondos de acuerdo a la proporción obtenida en la última elección, y que tal vez se pueda crear un sistema que permita una distribución que corresponda a la voluntad de la gente cuando se está acercando una elección? Por ejemplo, vamos a hablar de Brasil. Entre las elecciones de 2014 y de las de 2018, el país develó un gran escándalo de corrupción que involucró el gobierno anterior, el actual y muchos de los partidos. Pero muchos de estos partidos son los que obtuvieron la mayor cantidad de votos y ellos no recibieron la mayor cantidad de fondos públicos, lo cual incrementó de manera alarmante la cuestión de poder obtener la mayoría de los votos, sin importar el hecho de que tal vez la gente no haya tenido la opción de saber cómo distribuir estos fondos. Entonces yo me pregunto cómo podríamos debatir o cuáles son las experiencias en sus democracias de este tipo de distribuciones de fondos públicos. Y en el caso de Brasil, lo que lo convirtió en un caso tan dramático es que el Parlamento incrementó los fondos, el financiamiento público, y probablemente sería el equivalente a $1,000 millones para el año 2018, lo cual hace completamente artificial en cuanto a la cuestión de poner topes a estas cantidades o a estas cifras que se nos mostraban en el pasado para las elecciones futuras. Entonces me preguntaría yo si en sus países a lo mejor haya colegas en esta mesa que pudieran contestarme esto. Y un punto final, este pudiera ser uno de los puntos más importantes de esta red, ¿no? Tal vez quisiera yo hacerles saber que esas experiencias que pudieran ser muy raras, pero se pueden utilizar como ejemplo de otros intentos o como ejemplo de casos en otras jurisdicciones. Muchas gracias. Thank you very much. Tiene el uso de la voz Martín Okumo Masiga. My question goes to the Deputy Chief Justice of Zambia. Para el magistrado de Zambia, me pregunto, ¿qué mecanismos de rendición de cuentas proponen ustedes y cuál creen que sea su efectividad, si es que lo tienen? Porque Uganda es uno de los países que tiene precisamente medidas de rendición de cuentas para los partidos políticos, pero que ustedes, si las tienen, ¿han tenido dificultades con esto, con estos métodos de rendición de cuentas? Perdón, le pidió repetir la pregunta porque no le escuchó. ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas está proponiendo este proyecto de ley para aquellos que utilizan el financiamiento público para sus partidos y qué opinan de la eficacia de estos? ¿Mecanismos de rendición de cuentas se refiere? Sí. ¿Para la ley que se está proponiendo? Sí. ¿Qué mecanismos
de rendición de cuentas se está proponiendo tener esta ley para que los partidos que reciben fondos del Estado, de fondos públicos, ¿y qué piensa usted acerca de la efectividad, de la eficiencia de dichos mecanismos? Bien, muchas gracias. Agotadas las participaciones, voy a darle el uso de la palabra al señor consejero Andrade para que también nos responda de manera conjunta las intervenciones. Sí, cómo no. Muchas gracias, presidente. Bueno, en principio quisiera decir cómo se está monitoreando los gastos que se están utilizando en las campañas en la unidad de fiscalización que tiene el Instituto Nacional Electoral. Estamos monitoreando la propaganda en vía pública, la propaganda en medios impresos y la propaganda en Internet que pudiera estar beneficiando a algún candidato, ver si se reportó en nuestro sistema en línea que les decía que tenemos, y en caso de que no correspondiera el reporte con el gasto detectado, se hace un cálculo de cuánto pudo haber costado y eso se determina como un posible gasto no reportado del candidato. Esto es lo que hacemos. Asimismo, se hacen visitas a los eventos de los candidatos, que ellos nos tienen que reportar una agenda de eventos que van a tener. Va un monitor de auditoría de fiscalización a acompañar en este evento y determina cuál es el costo del evento. Si el reporte coincide con el costo que determinó este auditor, se da como gasto reportado, y si no, ahí se pone la diferencia. Y la pregunta, el comentario sobre gasto de dinero del gobierno en las campañas. En México tenemos un problema porque existen los programas sociales. Estos programas sociales son programas de asistencia para las clases económicamente más necesitadas. Y estos programas sociales, por disposición constitucional, no se suspenden durante las campañas. Estamos hablando de despensas, de leche, de alimentación. Entonces, no se suspenden estos programas y ahí se acusa el uso de dinero público en las campañas. Esto es un debate que existe en las campañas, pero por un lado está permitido por la ley y por otro lado está cuestionado por los candidatos. Desde luego al magistrado Vargas le agradezco mucho el comentario y por supuesto que el INE está en disposición de colaborar en todo lo que se ofrezca con la red. Me gustaría comentarle a Daniel Sobato. Desde luego, pues estamos prácticamente varios países de Latinoamérica, en específico también México, todavía envueltos en posibles escándalos de corrupción durante las campañas. Y bueno, es algo que ya incluso jurídicamente prácticamente ya no se puede determinar. Nosotros tenemos facultades de investigación que terminan a los 5 años. Y ya los escándalos de la elección de 2012 pues ya pasaron prácticamente poco más de estos 5 años. Entonces estamos ahí metidos en un problema incluso jurídico de ya no poder determinar alguna cuestión de estas, y no deja de ser un tema mediático que por supuesto se sigue utilizando como un arma política. Creo que coincido, la legislación muchas veces pone misiones imposibles a las autoridades electorales. Y sí es un tema complicado. Nosotros en el Instituto Nacional Electoral sí tenemos la posibilidad de hacer estos cruces de información con el SAT, que son los que manejan los impuestos, con la unidad de inteligencia financiera, que es la que detecta el lavado de dinero. Sin embargo, por los tiempos que tenemos, nos ponen en un problema grande. Al tratar de pedir esta información, las autoridades están obligadas a darla, pero no en el tiempo que nosotros lo necesitamos. Entonces, esto coincido, es muchas veces una misión imposible para detectar principalmente el uso de dinero ilícito. Bueno, de lo que comenta el representante de Brasil, sí hay un debate en México, justamente se llama "Si no hay votos, no hay dinero". Y es una propuesta que hizo un legislador independiente de Jalisco que determina que se le otorgue el dinero público a los partidos en base a los votos obtenidos. Esto no ha pasado en el Congreso, pero es un debate que está en las redes y que existe actualmente en la sociedad. Y algo muy interesante, después del sismo que tuvimos el 19 de septiembre, en una página de internet se hizo una petición en change.org de que ya no se le diera dinero público a los partidos y ese dinero se diera a la reconstrucción por los sismos.
Y esta página en menos de un día tuvo prácticamente 700,000 aprobaciones de la ciudadanía de que esto fuera posible. Entonces sí es un tema delicado el del dinero público para los partidos políticos en México, y seguramente, como les digo y comentaba el magistrado Vargas, estamos próximos a una reforma en este sentido en México, probablemente en 2019. Eso sería lo que tenía que comentar. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Magistrada, tiene el uso de la palabra. Que cómo monitoreamos el uso de los recursos es todo un trabajo muy arduo y minucioso que está a cargo del registro de partidos políticos, que está bajo la misma tutela del Tribunal Supremo de Elecciones. Tiene que haber un registro de contadores públicos autorizados, que son los que están previamente capacitados para llevar los registros contables de los partidos políticos. Tiene que reportar todos los gastos que el partido haga, y hay control cruzado de esos gastos. Claro que nosotros estamos plenamente de acuerdo como organismo electoral en lo que apunta el doctor Sobato, de que debe haber que hay la necesidad de un enfoque mayor, de un enfoque holístico en cómo regular la integridad del proceso político, porque francamente es el punto vulnerable por donde entra la corrupción, sobre todo en la zona geográfica que nos encontramos nosotros, todo el resto del continente americano, para el trasiego y transporte de droga a América del Norte. Somos un punto muy vulnerable. Costa Rica es un país demasiado pequeño que está en el puro centro de toda la América, y ahí puede pues trasegarse muchísimo dinero ilegal que puede penetrar en las campañas políticas, y por eso la preocupación constante de nuestro organismo por legislar y articular mejor la fiscalización del financiamiento de las campañas. Es lógico, ¿verdad?, como apuntaba también el doctor Sobato, de que a la Asamblea Legislativa y a los candidatos, a los legisladores, no les conviene pues regular sus propios partidos políticos, porque cualquier legislación que propongan en la próxima campaña pues serán sus partidos los que tengan que cumplirlo. Sí abogamos muchísimo porque haya más responsables del uso y del manejo de los fondos en la campaña, y haya mayores responsabilidades, no solo el pago de multas, no solo que el tesorero sea el responsable penalmente del mal manejo de los fondos. Creemos que tiene que ser el candidato, el fiscal del partido, el comité ejecutivo del partido, porque todos ellos se dan cuenta de cómo están manejando los fondos, no solo es el tesorero. Una de las ideas cuando hemos tenido una lluvia de ideas ha sido comprometer abiertamente, sobre todo hoy día que hay mayor transparencia en la comunicación por redes sociales, comprometer a los candidatos a diputados, porque Costa Rica lo puede hacer porque por lo pequeño que es el partido, comprometer a los principales candidatos a diputados de las provincias, que encabezan las provincias, a firmar algún pacto, pues es una cosa moral, ética, nada más, de comprometerse una vez que se alcanzan la silla legislativa, comprometerse a legislar para disminuir el gasto público y poner mayores controles, como todos los que hemos propuesto. Lo que pasa es que esto parece mentiras, pero ha sido como difícil, ¿verdad?, porque en las campañas electorales se proponen muchas cosas que después fácilmente no se cumplen. Pero hemos buscado muchos mecanismos para seguir trabajando en una mayor fiscalización y una mayor transparencia del manejo de recursos, porque igual que apuntaba mi colega mexicano,
en Costa Rica acabamos de tener una tormenta tropical que perjudicó muchísimo sectores vulnerables, y la propuesta fue la misma de la ciudadanía y la presión de que no se diera dinero para la próxima campaña política, sino que se destinara a la reconstrucción de las zonas anegadas, cosa que la ley no lo permite tan fácilmente. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Cedo el uso de la palabra al Justice Mwanan Wambua. Gracias, señor presidente. La pregunta que provino de este lado de la mesa acerca de la salvaguardia del uso público o el abuso de los fondos públicos para los partidos políticos. Tengo que darle algo de historia aquí, algo de antecedentes. Durante los primeros 27 años después de la independencia de Zambia, Zambia tenía un partido que se llamaba UNIP, que es el UNIP, sí. Entre el 65 y 68, este partido fue el que estuvo en el poder. Los partidos políticos podían competir unos contra otros. En 1972, el partido en el poder impuso un solo partido en Zambia, debido a que tenían una mayoría en el Parlamento, y también introdujeron en la Constitución esta regla de un solo partido. Entonces, los otros partidos políticos los prohibieron. Entonces, después de esto, el abuso de los fondos públicos incrementó. El presidente en aquel momento, aproximadamente como el 20-23% de los ministerios los tenían, y además de esto, estableció un comité central. Y eso era la estructura completa del partido, que consistía de 24 miembros. Solamente no eran funcionarios públicos, eran 24 miembros, nada más, miembros del partido. Y estos venían del Partido Comunista de China, similar al que hay en China. Entonces, ellos utilizaban todos los fondos del gobierno, manejaban los vehículos del gobierno, etcétera. Entonces, simple y sencillamente era el partido del gobierno. Entonces, no había ninguna división entre el partido y el gobierno. Todo era lo mismo y utilizaban los mismos fondos. Ese fue el uso o abuso de los fondos públicos en aquel momento. Durante el periodo, el partido en el poder vio que había un gran obstáculo en cuanto a estos fondos públicos, específicamente para sus oficinas, en sus oficinas principales o centrales. En 1991, un número de ciudadanos privados que se llama MMD, de un partido MMD, ellos pidieron una revisión de esta ley de los partidos políticos. Uno de los partidos era muy poco popular, en la economía está bajando, está reduciéndose. Entonces, escucharon estos y decidieron hacer cambios en la Constitución en cuanto a los partidos políticos. Y este movimiento del MMD, que es el Partido de la Democracia, el Movimiento de la Democracia, se convirtió en un partido, este movimiento. Y cuando se hicieron las elecciones generales en Zambia en 1991, el UNIP perdió. El MMD tomó el poder
Y lo que hicieron fue cambiar la estructura total general del partido y le dieron una composición totalmente diferente. El nuevo partido utilizó una ley especial para adquirir propiedades de interés nacional. Ahora, el MMD estuvo en el poder 20 años, hasta noviembre de 2011. Y cuando estuvo en el poder, como el UNIP, utilizó también los fondos gubernamentales para sus propias operaciones. En cierta etapa, se alegó que habían comprado 7 vehículos particulares con fondos que habían sido del partido. Entonces, una de las preguntas en resumen es que sí fue un reto en Zambia y sí hubo abuso de los fondos públicos del gobierno, siempre del partido que está en el poder. Durante las campañas, el partido en el poder ordenó a una paraestatal que de propiedad del gobierno que contribuyera con dinero para su financiamiento. Y esto se utilizó para una compañía Z que se llama ZES, que es el suministro eléctrico de Zambia. Entonces les ordenaron que contribuyeran con estos fondos para el partido que estaba en el poder. Ahora, en cuanto a la pregunta de este lado de la mesa, en cuanto a la rendición de cuentas de los partidos, en cuanto al financiamiento público, y qué pienso de esto y de la legislación nueva, en la nueva legislación, debido a que recibí una tarjeta amarilla durante mi presentación, me tuve que saltar precisamente esa parte que responde a su pregunta. Entonces se la voy a dar en este momento para responder a su pregunta. La cláusula 88 propone que la legislación sea de la siguiente manera. 1. Los dineros destinados a los registros de los partidos políticos para los financiamientos deberán utilizarse para los propósitos que sean compatibles con la democracia, incluyendo a promover la representación en el Parlamento de las mujeres y la juventud. B. Promover la participación activa de los ciudadanos independientes en la vida política. C. Cubrir los gastos de las campañas de los partidos políticos y la publicidad de los partidos políticos. Ahora tengo una tarjeta roja en lugar de amarilla ya. Y también dar dinero de financiamiento para educar en cuanto a las campañas políticas durante el proceso electoral. En resumen, es decir, proporcionar que el dinero que proviene de los fondos del gobierno se maneje y se confine a los gastos para estos objetivos que acabo de mencionar exclusivamente. Y no pueden gastar más de lo que les proporciona, el porcentaje que se les proporciona. Eso es todo lo que puedo decir en este momento para responder a su pregunta. Gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Damos por concluidos los trabajos de esta mesa sobre financiamiento político en las elecciones. Gracias. Damos por concluidos esta mesa. Y ahora los invitamos a la siguiente sesión, la sesión número
3 de esta Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, titulada Participación Política Igualitaria. Esta mesa dará inicio inmediatamente.